Esto que están viendo en pantalla es una API que yo mismo construí, algo que hace un tiempo era prácticamente imposible, un sueño, y quizás están donde yo estaba en su momento, perdidos, o sea, no saben hacia dónde ir, solamente siguen tutoriales, y cuando lo quieren implementar no pueden porque no lo entendieron del todo. Así que en este video les contaré un poco más acerca de la historia, de cómo pasé de cero a estar un poco más cercano a construir un backend, una API más profesional y más completa. Bien, ¿y cómo partió todo? ¿Cómo comenzó? ¿Por dónde fui? Lo primero que hice yo fue aprender frontend. Bueno, era lo que quería hacer yo, estaba aprendiendo frontend. Me quedé con HTML, CSS y después dije, vale, esto no es para mí. O sea, el frontend sí es algo que me llama mucho la atención, pero no lo quiero aprender desde ahora. Quería ponerme a escribir mucho código porque decían que la programación era algo bastante difícil. ¿Y con qué me topé? Con el backend, que dicen que el backend era bastante complicado, algoritmos, bases de datos, lógica de negocio, etcétera. Y fue por donde me fui. Bien, mi primer gran problema fue el de elegir un lenguaje. Y yo creo que el de básicamente todos. Al querer aprender a programar, no saben qué lenguaje elegir, qué área elegir o hacia dónde quieren apuntar. Y la solución que encontré es bastante simple. El lenguaje que se ocupa en el frontend lo estoy ocupando en el backend. Así puedo tener un stack completo con un solo lenguaje para desarrollar aplicaciones web, o ni siquiera aplicaciones solamente web, sino aplicaciones para Android o iOS, básicamente con un stack web con un solo lenguaje. O sea, piensa lo que quieres hacer ahora. Hostia, que casi voto todo. Piensa lo que quieres hacer ahora y lo que quieres hacer en un futuro. En este caso yo quería desarrollar backend en un momento, el frontend no me llamaba tanto la atención, pero sí lo quería complementar con el backend, podían salir cosas bastante buenas. Pero lo que quería hacer ahora era aprender backend y más adelante quería aprender sobre frontend para desarrollar web completa o aplicaciones, como mencioné anteriormente, para Android o iOS. Y la solución a eso fue aprender JavaScript ahora para en un futuro poder ocuparlo para el frontend. Algo bastante más sencillo. Y esto yo creo que es algo bastante necesario retomar. ¿Por qué? Porque si quieren hacer aplicaciones de manera independiente, sacar aplicaciones web, sacar aplicaciones de Android o aplicaciones para computador, lo ideal sería que no aprendan o no intenten hacer como sobre ingeniería. En el sentido de que no construyan un backend completamente escalable con una base de datos para 1.000 millones de usuarios si la aplicación todavía no han comprobado que funciona en el mercado, si la idea está completamente corroborada, porque si se demoran 6 meses en hacer una aplicación completamente optimizada para escalar mucho y sale al mercado y no es del todo aceptada, pues como que hicieron mucho trabajo que al fin y al cabo va a ir prácticamente a la basura. Quizás puedan reutilizar cierto código, pero como les digo, la idea ya fue desechada por el mercado. Y otro de los problemas que cometí fue el no tomarme mi tiempo en aprender JavaScript. ¿Por qué? Porque hay muchos temas como los callbacks, de estructuración, los módulos, entre funciones, asincronismo, etcétera. Muchas cosas de las que se puede profundizar, hacer muchos ejercicios, muchos tipos proyectos prácticos para aprender bien estos conceptos. Y como yo no hice eso, me salté ese paso, fui directamente a Node.js. Fue bastante complicado tomarle el ritmo al lenguaje y al backend, porque sí hubo mucho asincronismo, sí hubo muchos callbacks, hubo mucho de estructuración, fueron cosas y conceptos que se ocupan bastante en construir backend, básicamente. Y básicamente llegado a ese punto me tocó aprender como por fuerza bruta, por no tomarme ese como ego, consumirlo y decir, vale, no lo aprendí del todo, voy a dar un paso hacia atrás, volver a retomar los aprendizajes o los cursos en sí, son más que nada ejercicios los que vi, y seguir con ellos, pues, aprender sobre ellos, investigarlos, leer un poco más de ellos, pero no. Dije, vale, quizás es más complicado de lo que esperaba, así que tocará por fuerza bruta, y hacer ejercicio tras ejercicio. Metí a Free Codecamp, creo que era, aprender sobre JavaScript, aprender, creo que en su momento ya tenía lo de Node.js, y fue desde ahí donde empecé a tirar para arriba, y solamente fuerza bruta, sin tragarme el ego y volver hacia atrás, y comenzar bien. Así que sí o sí les recomiendo no saltarse el paso de aprender bien su lenguaje, ya que aparte hay muchas otras herramientas del propio lenguaje que les van a servir mucho, una infinidad de problemas les van a poder salvar frente a aplicaciones que vayan a desarrollar más adelante. Bien, creo que han escuchado sobre Free Code Camp, que lo mencioné anteriormente, y esa es una organización, creo, para aprender JavaScript mediante ejercicios, mediante textos que nos van mostrando y poder ir escribiendo lo que vamos leyendo. Llegué a ese punto en el que empecé a seguir cursos por internet, por FreeCodeCamp, creo que vi alguno de Platzi, creo que había uno gratis. Y claro, ese es un tema que se tiene que tocar con
pinzas en el sentido de que los cursos son como un mapa. Les dan todo lo que tienen que seguir, pero ustedes son el que caminan. Ustedes se toman el tiempo para llegar al punto que quieren buscar y ustedes se toman el tiempo de corregir los errores que van saliendo en el proceso. Tienen que enfrentarse a errores porque si siguen un curso a la par, simplemente van a estar copiando y pegando códigos. Básicamente un control C y un control V. Lo que tanto se quejaban los profesores cuando se hacían en los trabajos del colegio. ¿Y era lo que pasaba? No aprendían básicamente nada. Es básicamente lo mismo acá. Tienen que enfrentarse a los problemas, tienen que entender el código, tienen que saber lo que están escribiendo. O si no, se van a sentar frente a la computadora, van a decir, vale, ahora lo quiero aplicar yo. Y se van a quedar prácticamente en blanco. Después de eso, como que no dejé de lado la programación como tal, pero sí me fui por otras habilidades, como fue la de GitHub y la línea de comandos de Linux, que vi que era bastante utilizado GitHub y Linux, o la línea de comandos, para un programador. Después de eso, seguí consumiendo recursos sobre backend, en este caso el escalamiento de backend, que es un video que tengo en mi canal, y decidí aprender a aprender. Y después de eso me di cuenta de que estudiaba, pero a la larga como que se me iba olvidando, como que después no recordaba del todo la información que retenía, o retenía entre comillas, porque no lograba concentrarme del todo, no podía expresar del todo lo que entendía, y yo creo que es algo que a todos nos pasa, porque, por ejemplo, van a un video de programación, lo ven y dicen, ¿qué acaba de hacer este chaval acá? Entonces es algo que sí o sí lo más probable es que les pase mediante aumentar el nivel, lo cual es bastante normal. Así que me tomé un poco más en serio esto y empecé a investigar sobre formas de aprender. Y las dos técnicas que más me sirvieron fueron la del pomodoro y la técnica del patito de hule. Quizás la conozcan por otro nombre, no sé realmente, ya que una vez la escuché de un profesor. Y me ha servido bastante, la verdad. La técnica del pomodoro yo creo que es la que han escuchado. Es 25 minutos de estudio, full concentrado, sin tipo de distracción, sin música, sin celular, ningún tipo de notificación extra. Solamente para concentrarse y estudiar así, pero de manera desquiciada. Y 5 minutos de total descanso. En el sentido de que no redes sociales, ningún juego rápido por ahí. Y eso, es solamente como estirarse, despejar un poco la mente y quizás tomar un poco de agua. Para poder llegar recargado a por otros 25 minutos más y así sucesivamente hasta que tomen su tiempo y quieran tomarse un descanso y decir, vale, descanso, después vuelvo. Bien, y la segunda técnica se llamaba patito de hule. ¿Por qué? Porque esta consiste en básicamente hablarle a un objeto, a un patito de hule o cualquier objeto, en donde tiene dos funcionalidades bastante, yo creo que conocidas. Una es la de explicarle su código, por ejemplo, tienen un error y no saben de dónde viene, decían, ya patito, esta es mi línea, esta es mi primera línea, esta tiene una función que me devuelve un undefined, que este undefined se va a otra función porque se está llamando como callback y vale, tengo un problema acá, perfecto. Y después ejecutan el código, está tirando otro problema en X línea y repetían el proceso. Segundo, es la de están estudiando algo, toman pequeños apuntes o comprenden el concepto y lo explican con su palabra para poder así retener de mejor manera la información. Y se van a dar cuenta que es bastante más sencillo retener información y comprenderla. Si la pueden explicar, están claros que ya comprendieron el problema, no más que el problema, la información. Y lo demás, hasta el momento que estoy ahora, fue práctica y error. Fue seguir aprendiendo lo mismo, métodos de estudio, seguir aprendiendo, seguir generando proyectos y seguir resolviendo los problemas que van saliendo en el camino. No es algo fácil, es algo bastante complejo, bastante tedioso y yo diría que bastante largo porque no es cosa de estar 3 meses estudiando y ya son un backend developer senior, es bastante más complejo. Pero si se focalizan en una tecnología, en un cierto o se me olvidó el nombre, pero en un cierto nicho de la programación, como podría ser en mi caso el backend, les va a ir bien. Solamente focalícense y no estén saltando de lenguaje, de tecnología, de nicho, porque a la larga no van a aprender prácticamente nada o quizás aprendan muy poco de X tecnología, de X nicho. Así que lo que les recomiendo sería seguir lo que estuvieron viendo en el video y focalizarse en algún nicho de la programación o X tecnologías o tecnología. Así que eso, no paren de aprender, sigan practicando y los errores son bastante buenos porque le van a ayudar bastante a mejorar su lógica y la forma en que resuelven los problemas. Sigan adelante.